Amigos, buenas tardes, les damos la bienvenida, una nueva semana, ya con el mundo por lo menos con una lista de campeones. Exacto. Encabezada por esa potencia que veíamos ayer y que comentábamos fuera de micrófono. Se ha tomado algunos excesos a la hora de conmemorar y algunas copas de champán de más, pero bueno, la alegría, por cierto, que era clara y diáfana en todas las imágenes. Sí, algunos se excedieron un poco en los festejos, como suele ocurrir, pero bueno, esto no se da. Algún champancito mucho, de más seguido, y algún claro. paté de foie que también vino. Mal habido, pero bueno. Bueno, ¿viste cómo es lo de la propiedad privada? En momentos de festejos todos los límites se quedan como Está cambiados bravo, de lugar. sí. Pero bueno, ahí estaba festejando, también festejaron de algún modo los croatas que obtuvieron un título resonante, ¿no? Es el mayor logro deportivo, al menos en fútbol, de Croacia. Bueno, para Inglaterra tampoco le fue tan mal porque quedó fuera de este podio de 3, pero logró meter ahí un jugador como destacado y como premiado. Volviendo a nuestra realidad cotidiana y pensando en este año en el que, por cierto, se está trabajando en el tema presupuesto, también hay una mirada crítica sobre la situación que enfrentan algunos proyectos de ley que han sido aprobados a nivel de cámaras legislativas. En este caso vamos a trabajar sobre uno que aprobaron todos los partidos políticos. Todos, pero nuestros representantes, nuestros invitados del día de hoy, Maris Pérez, secretaria de Caminantes, que trabaja en el marco de la Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental, y el escritor Hugo Achúcar, que también es colaborador de Caminantes, vienen a plantearnos que la rendición de cuentas no prevé recursos para implementar de manera real esto que fue aprobado. ¿Esto se llama letra muerta? No. Habíamos decidido que... pero... ¿No importa? No es letra muerta. Lo que es lo que nosotros pedimos específicamente y señalamos es que no hay recursos específicos. Hay una fórmula en la jerga parlamentaria, en la jerga legislativa, etcétera, que es que hay recursos para hacer esto. Tú no podés después eso derivarlo a viáticos o a sueldos. Y lo que no hay es recursos para implementar la ley de salud mental. Es básicamente eso. Y no es letra muerta, ¿por qué? Depende de cómo hayas entendido. Yo entendí una cosa de letra muerta. A ver. No está muerta porque estamos luchando para que eso no sea una letra muerta. Claro, la ley está vigente, pero si no se está aplicando es como que no estuviera o que no causa los efectos beneficiosos positivos por los cuales el Parlamento decidió votarla, ¿no? Aquí la situación, un poco para ponernos en tema, claro. Esta ley fue realizada democráticamente con la convocatoria de todas las organizaciones y de todos los ministerios. Y familiares y usuarios, y desde el Instituto de Derechos Humanos, así como también todas las representaciones institucionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estuvieron de acuerdo en un punto fundamental. Esta realidad hay que cambiarla. Necesitamos una ley, nos sentamos en diferentes mesas de trabajo, elaboramos lo que es el anteproyecto de ley y se aprobó, como decía María Inés, en forma total, Maris, absoluta. antes de entrar propiamente en la situación, rápidamente, ¿qué consagra esta ley? Consagra dos o tres aspectos importantes. Primero, los derechos de las personas que padecen alguna enfermedad psíquica. Segundo, terminar con lo que es el modelo asilar manicomial, en otros términos, porque no se entiende que por padecer una enfermedad los tenemos que ver lejos, aislados, en situaciones realmente muy dolorosas. Y tercero, porque hemos cambiado como sociedad, hemos evolucionado como sociedad. Y en esa transformación hemos entendido que no solo el cambio tiene que ser desde el lugar de la enfermedad, sino desde el lugar de la persona. Esta ley pone, y por eso también tiene esto de intersectorialidad, de un trabajo en red, no pone el diagnóstico, no importa qué palabra le demos a la enfermedad que tiene, sino el trabajo que debe hacerse en red para contener a esa persona que sabemos que tiene un potencial
un talento, o muchos, que puede salir mañana a la sociedad. Y que nosotros, como somos integrantes de una federación, pero además como ciudadanos, como representantes de la comunidad, entendemos que es fundamental también empezar como a alfabetizar. Estamos en un modelo donde tenemos que empezar a manejarnos con otros términos. Por ejemplo, inclusión social, rehabilitación psicosocial, régimen de viviendas con apoyo o regímenes de viviendas asistidas. Para sacar el sistema asilar tenemos que implementar el cambio desde otra perspectiva. ¿Me permitís un agregado? Porque creo que a la audiencia quizás le interese. Esta es una ley no para unos pocos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un dato anterior decía 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida va a sufrir un cuadro agudo de depresión, una psicosis puntual o no puntual. Es decir, son muchos, crisis de ansiedad, de comportamiento sexual compulsivo, es muy, muy amplio. En otros documentos se habla de que 1 de cada 3, o sea, y que se habla, las últimas investigaciones es que sobre todo en Occidente, pero no solo en Occidente, se está incrementando el número de personas. O sea, esto no es una ley para un sector despreciable ni mínimo. ¿Sabes que me da la impresión, Hugo, y seguramente ustedes tienen datos más fehacientes, que la sociedad todavía ve la salud, cuando escucha salud mental, piensa en los casos agudos, crónicos y, bueno, patologías más severas, y no lo asocia con pequeños o no tan pequeños problemas que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Por supuesto, y lo que la ley tiene, y tú preguntabas qué tenía la ley de importante o de nuevo, la ley vigente era de 1936. O sea, se tardó prácticamente más de 80 años en cambiarla. Y lo peor es que ya en 1968, en Trieste, se hizo la primera acción concreta en contra de esta concepción del modelo asilar, es decir, de esconderlos, de meterlos todos juntos, ¿no? Como hemos visto en películas o como se sabe que se hacía en el pasado. Y salieron los enfermeros con la gente que estaba en el sanatorio de Trieste, con un caballo pintado de azul y todos a la calle demoliendo la entrada. Eso que es concreto, tiene un valor metafórico tremendo. Pero hace 40 años que en Italia se votó la ley Basaglia que decretaba la eliminación de los manicomios. ¿Qué pasa? Acá no estamos todavía tan mal. Tenemos hospitales como el Maciel que tienen salas psiquiátricas. Entonces tú tenés un problema cardiovascular o hepático y sos tratado en el mismo lugar, quizás a 10 metros o a 5 metros, que una sala psiquiátrica. No están todos los hospitales en ese sentido. Claro. Esto es lo que la ley no están ni siquiera los hospitales públicos. No, el Maciel es... El Maciel, no, ya se digo, pero en el resto del... En el resto del país no, hay hospitales de mucho nombre por su excelencia y eficacia y eficiencia en tratamientos que no incluyen salas psiquiátricas. Esperamos que ahora... ¿Y qué pasa si llega un afiliado, un socio, con una patología psiquiátrica? ¿Qué pasa en las mutualistas? Porque también el problema también son las mutualistas privadas. Sí, claro. No son solo... Que esta ley está comprendida en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, cuando hay derechos y responsabilidades y compromisos, no hablamos de salud pública y de salud privada, sino que hablamos absolutamente de todos y que no se respeta. Y cuando hablamos de en línea que decía Hugo, en esta línea de que cuán abarcativo puede ser, hoy tenemos psiquiatría pediátrica, tenemos trastorno de espectro autista, a veces asociados a. Claro. Tenemos el tema del consumo asociado a una patología. Entonces, realmente no hablamos de poca población, hablamos de mucha población. Y que queremos que desde el punto de vista sea no solo la prevención, la promoción y la capacitación, que eso también va en parte con la ley,
porque también todos tenemos como que recapacitarnos para poder implementar algo que es bastante nuevo y que va a ser como un proceso de transformación a largo plazo. Pero para lo urgente necesitamos dinero. Después veremos para mediano y a largo plazo. Para un plan piloto necesitamos. Sí. ¿Cuánto sería? El plan piloto que ACE tiene previsto, responsables de ACE que salieron a la prensa a decirlo y demás, no, se les preguntó y ellos dijeron, Suárez y Triaca, se habla de un plan que permita implementar algunas casas que se llama de medio camino, otras residencias asistidas, etcétera, porque ¿qué pasa? Una muchacha o un no muchacho son tratados en el caso agudo, una fuerte depresión, etcétera, salen contenidos, pero salen... ¿Y cuál es el seguimiento? Porque hay familias que no están preparadas, no tienen las habilidades o la fuerza para contenerlos. Por supuesto. Y entonces terminan en la calle, muchos con doble diagnóstico. Doble diagnóstico es que muchos tienen patologías y consumen porque se automedican, y algunos, por exceso de consumo, caen en patologías psiquiátricas. Esas casas de medio camino, además, están siendo solución En a el nivel mundo. de todo el mundo, ¿no es verdad? Unas casas donde de repente no hay más de 6 o 10, quizás ni tantas personas. A veces algunas necesitan una suerte de coordinador que a la vez tenga una mirada especialista. Exacto. Que no invada, pero que contenga, que sea un ojo clínico atento, pero que le permiten inclusive a las personas que están allí tener no solo una vida lo más normal posible, sino recibir a su familia. Es decir, que ellos no tengan que ir a la familia de la cual han debido salir por una patología, sino que a su vez su familia los puede ir a visitar en esa nueva condición, sus amigos. Y en pueden fin, trabajar. Así y es. empezar el trabajo, exactamente. Justamente la inclusión en las casas, que tenemos 4, quizás más en el interior, pero se instrumentaron algunas, por ejemplo, 2 aquí en Montevideo, que se llaman Casaballe y Chimborazo, que es con la población de egreso de Vilar de Bo. Ajá. Y así, si bien no es lo ideal, ha sido un excelente intento y un gran esfuerzo de los técnicos. Y por supuesto, ahí es donde también tiene que trabajar la familia. Nosotros necesitamos también prepararnos, porque siempre los arropamos, siempre consideramos que no pueden estar lejos nuestros. Vulnerables. Es vulnerable. Estamos siempre, si tomó la medicación, se durmió bien de noche, no importa, es así. Pero también empezar a verlos, y nosotros también, Exacto. desde el lugar de Claro. que es posible, ¿por qué no? Déjenos ir a una pausa y volvemos con ustedes. Gracias. Este tiempo que tenemos ahora lo vamos a habilitar para recibir a nuestra compañera Magdalena Correa, que hablando de salud está también generando una información en torno a una situación que se ha vivido porque hay un medicamento muy consumido en nuestro país que tiene algunas trazas que podrían ser perniciosas, pero parece que es peor o más pernicioso dejar de consumirlo abruptamente. Vamos con Magdalena y seguimos luego con nuestros invitados. Marinés, buenas tardes también para todos quienes estén en piso, de los televidentes. Exactamente, en los últimos días el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado donde exhortaba a aquellas personas que tomaran valsartán que en la medida de lo posible consultaran a su médico porque se está haciendo una supervisión de sobre todo de los medicamentos que están destinados para las personas que sufren hipertensión y que contienen valsartán. Pero toda esta explicación la va a brindar la directora general de Salud, Raquel Rosa, a quien le agradecemos estos minutos con La Tarde en Casa, sobre todo porque hubo una alarma dentro de la población que decía, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo de tomar el medicamento? ¿No lo dejo de tomar? Hablamos de una gran masa, ¿no? Porque hipertensión en nuestro país es una cifra altísima entre los uruguayos. ¿Cuáles son esas recomendaciones más allá de lo que acabamos de señalar? Bueno, lo importante es transmitirle a la población la tranquilidad de que nosotros estamos informando, una alerta que nos llega de la agencia europea,
pero que no implica la necesidad de abandonar inmediatamente el medicamento, sino todo lo contrario, simplemente es informarlos que esto está ocurriendo y que paulatinamente habrá un cambio de esta medicación, ya sea por otros laboratorios que no tengan este principio activo o por alguna otra medicación que su médico tratante le pueda indicar. Lo importante es transmitir de que aquellas personas que tienen en su casa en este momento esta partida no debe dejar de tomarla en forma inmediata, debe seguirla tomando, pero va a poder tener la posibilidad de un cambio, ya sea en su prestador de salud, ¿sí? O en caso de que sea necesario comprar otra, y si no, cuando concurra a su médico, utilizar la medicación que le dé nuevamente. Para entenderlo todavía un poco más, ¿qué es lo que se está analizando en base a estos medicamentos que contienen valsartán? Bueno, para explicarle a la población es importante que sepan que a nivel internacional hay agencias que vigilan la calidad de los medicamentos, y al vigilar esa calidad de los medicamentos, en este caso detectan una impureza en la materia prima e inmediatamente se avisa a nivel mundial, justamente para que los medicamentos que uno consume sean seguros. Esto se está analizando, por eso nosotros la medida le decimos que es precautoria, es decir, no hay nada documentado que ocurra, pero antes de que el riesgo ocurra, uno lo que plantea, el Ministerio avisa tanto a las instituciones de salud y le pide al laboratorio que tiene en este momento el problema involucrado, retire estos lotes de plaza. ¿Qué le podría producir a las personas en caso que sigan tomando esta medicación durante este tiempo? ¿Nada? ¿Algo? ¿Alguna diferencia? No, nada en particular, o sea, no provoca nada grave ni en forma aguda, por eso nosotros recomendamos que el medicamento se siga tomando para su uso, que es el mejorar la presión arterial, porque es mucho más riesgoso quedarse sin el medicamento, tomando el medicamento, que tomarlo. Simplemente es informarle a la población para que sepa que esto se ha detectado y que va a sufrir un cambio en este periodo de tiempo y que va a utilizar de otros laboratorios o le van a cambiar el medicamento por otro que sea seguro. El valsartán es un medicamento, o por lo menos es un componente que lo contienen la mayoría de los medicamentos de hipertensión. ¿Hay otros en plaza que sean accesibles de conseguir? No, hay muchos. El valsartán es uno de los principios activos que se utiliza dentro de una amplia gama de posibilidades que hay para el tratamiento de la hipertensión arterial. Es muy consumido, sin lugar a dudas, pero existen otros similares. No obstante ello, del propio principio activo valsartán hay laboratorios que no contienen los lotes que podrían estar en riesgo, con lo cual se pueden seguir utilizando. Y en el caso de que se utilice otro, el médico tratante podrá decirle cuál es el principio que convenga en cada caso. Ante esta situación, sabemos que se han incrementado muchísimo las consultas a los prestadores de salud. ¿Se ha hecho algún monitoreo? ¿Sabemos si los prestadores tuvieron la respuesta necesaria para esta situación también? Bueno, siempre es una situación compleja, ¿verdad? Pero sí, los prestadores están dando ciertas medidas para sus usuarios y están avisándole por las distintas vías que poseen cómo van a hacer el proceso de cambio, ya que el propio laboratorio va a recolectar los que tienen los lotes propuestos y se va a sustituir, ya sea por un principio activo igual pero de otra marca o por otro que el médico le recete en su oportunidad. Para salvar las diferencias ante una situación de emergencia, si se hubiera comprobado que o por lo menos este componente, el valsartán, hablando específicamente, tuviera algún riesgo inminente para la salud, ¿se llamaría a cada uno de los usuarios que lo consumieron a través de los prestadores? ¿Cómo sería ante una emergencia sanitaria de este tipo? Sí, sin lugar a dudas, es importante esto que tú planteas. Cuando uno detecta un riesgo inminente, se hace lo que se conoce como recall, o sea, recolectar todo hasta inclusive el último usuario. Es decir, se le pediría a los pacientes que llevaran el medicamento que estuviera involucrado. Este no es el caso, lo que se hace es precautorio, se quita todo lo que está circulando en un tiempo prudencial y se le da un tiempo a la población para que vaya adaptándose a esta situación. Esto no es lo que está pasando en esta oportunidad. Eso es lo que la población tiene que entender. No, en esta oportunidad no ocurre eso, es simplemente una medida precautoria, es un aviso para que todos sepamos y tengamos la certeza de que cuando esto ocurre a nivel mundial, nosotros en nuestro país siempre tratamos de dar la información correcta, pero sí pidiéndoles que no dejen de tomar la medicación antihipertensiva y que tengan la certeza que de a poco se va a ir solucionando la situación. Muy bien, yo le voy a preguntar a María Inés o Gerardo si tiene algún tipo de consulta, si no, nos estaríamos despidiendo porque ha sido más que clara en este ratito. No sé, compañeros, si hay alguna consulta para hacer.
No, queríamos consultar a la directora, si es tan amable, de saber si ella conoce la información que manejamos nosotros, que Canadá ha retirado absolutamente del mercado el medicamento. Si esta situación puede llegar a ser replicada en nuestro país y si tiene la información como nosotros. Me comenta María Inés que en Canadá aparentemente retiraron el valsartán del mercado. ¿Esto podría ocurrir acá? ¿Se está pensando en hacerlo o cómo va a ser esa situación? Sí, acá ya ocurre. Es decir, el valsartán de los lotes que están... Ese lote, pero no todos los medicamentos que contienen valsartán. No todos los medicamentos, porque la agencia europea es clara en identificar los lotes. En principio, lo que ha trascendido es esto, y eso es lo que se ha retirado. Los otros principios activos de otros laboratorios que no tienen esta sustancia continúan. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Seguimos con ustedes, compañeros. Gracias. Hacemos una pausa. Vamos a recordarles a ustedes que acompañarte en esos momentos que más lo necesitas es estar realmente dedicado a vos. En Dedicar hace 15 años que se comprometen contigo. Por eso tienen el plan inteligente. Cobertura en sanatorio y en domicilio con mitad de cuota de por vida o hasta uso del servicio. Dedicar. Con la misma dedicación que vos. Llámalos al 0800 1757.